Hola, mi nombre es Alicia Alba Sandoval, soy de la Universidad Tecnológica Acapulco, de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. Soy del grupo de séptimo A y hoy les vengo a presentar unos ejercicios de la materia de Matemáticas para Ingeniería del segundo parcial. En este primer ejercicio vamos a encontrar la derivada f de x y f de y de esta función. Vamos a comenzar por derivar primero x. Aquí tendremos la variable de la función con respecto a x. Vamos a comenzar por dejar nuestras constantes aparte. Aquí podemos ver 3 y y son nuestras constantes desde el primer término. Tenemos 3y y lo multiplicaremos por la derivada de la variable, donde simplemente bajaremos el exponente y le restaremos 1. Aquí pues vemos que da un 3. Si lo multiplicamos, le agregamos la x y le restamos al exponente 1. Bajamos nuestro signo menos. Volvemos a dejar nuestras constantes aparte. Aquí tenemos 2 y y al cuadrado. Las acomodamos y volveremos a multiplicar nuevamente por la derivada de la variable, que es bajar el exponente y restarle 1. Y ponemos bajamos otra vez el signo, ese signo más, y como podemos ver 3y es una constante también, no tiene una variable, pues su derivada es 0. Ahora pues vamos a pasar a organizar nuestro resultado. Volvemos a escribir esa derivada de la función con respecto a x. Ponemos esto. Y aquí, como podemos ver, solo tenemos un término. Multiplicamos 3 por 3, nos da 9. Aquí vemos que tenemos x y y, donde pues normalmente ponemos primero x. Y ponemos y. Bajamos nuestro signo menos. Organizamos ahora este término, multiplicamos 2 por 2, nos da 4. Acomodamos las variables, tenemos x y y al cuadrado, y pues este 0 ya no será necesario que lo escribamos. Y como podemos ver, nuestro resultado con respecto a x queda de esa manera. Este es nuestro resultado. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Lo dejamos de esta manera. Ok, ahora y va a ser nuestra variable y todo lo que no tenga y será nuestra constante. Aquí, como podemos ver, tenemos esta constante, la dejamos tal cual. Y lo multiplicaremos por la derivada de y. Y pues vemos que nos da 1. Bajamos este exponente, ese signo, perdón. Bajamos el signo y volvemos a dejar nuestra constante tal y como está, que es 2x al cuadrado. Y ahora multiplicamos la derivada de la variable, bajamos el exponente y le restaremos 1. Bajamos este signo más, bajamos la constante tal y como está y lo derivamos por la variable de y, que nos da 1, y volveremos a ordenar nuestra función.
multiplicamos 3 por 1, 3, dejamos 3x, bajamos el signo, 2 por 2, 4, tenemos x al cuadrado, pasamos y, bajamos el signo, 3 por 1, 3, y ese es el resultado de nuestra derivada de y. Para solucionar este ejercicio haremos uso de la regla de la cadena, que consiste en bajar ese exponente, escribir lo que se encuentra dentro del paréntesis tal cual y después restarle un 1 al exponente para después multiplicarlo por la derivada de lo que se encuentra dentro del paréntesis. Bajamos el exponente, escribimos lo que se encuentra dentro del paréntesis tal cual . A 5 le restamos 1, quedan 4 y lo multiplicamos por la derivada dentro del paréntesis. Aquí bajamos la constante 5 y lo multiplicamos por la derivada de la variable, que es 2x. Bajamos el signo más, escribimos aquí nuevamente las constantes. Aquí, como la derivada de x es 1, pues no será necesario que lo agreguemos. Y aquí en y al cubo, como la derivada de esa constante pues nos daría 0, tampoco es correcto que la agreguemos. Y pues nos quedaría de esta forma. Y esta es la derivada con respecto a x. Pero ahora procederemos a organizarlo. Subimos f de x igual a... aquí primero pasaremos esto al comienzo, pero multiplicándolo por 5. Ok, ahora aquí tenemos 5 por 2x son 10x, por 5 nos da 50x, más 3 por 5, 15, y tenemos 15y, aquí acomodamos, y escribimos lo que se encuentra todo lo que se encuentra dentro del paréntesis tal cual, junto con su exponente. X menos y este sería nuestro resultado de nuestra derivada con respecto a x. Como en este ejercicio tenemos una derivada parcial con raíz al cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro exponente de toda nuestra cantidad subradical y cuál es nuestro índice. Como aquí tenemos más de un término, pondremos todo esto elevado a la potencia de 1 y esa será nuestra cantidad subradical. Y como tenemos una raíz cuadrada, pues obviamente nuestro índice es 2. Ahora escribimos lo siguiente. Escribimos lo que está entre paréntesis. Y escribimos su exponente 1 y el índice va a ser el denominador del exponente y queda de esta forma. Al momento de quedarnos de esta forma, nosotros haremos uso de lo que es la regla de la cadena, donde primero vamos a derivar
con respecto a x. Aquí lo primero que tenemos que hacer es bajar el exponente, ponerlo al inicio, escribimos un medio, aquí escribimos lo que está entre paréntesis tal cual, y aquí al exponente, como recordamos, le tenemos que restar un 1, así que nos queda menos un medio, y nos quedaría multiplicarlo por la derivada de lo que está entre paréntesis. Que bajamos aquí nuestras constantes, como podemos ver en este primer término tenemos como constantes 3 y y, las bajamos. Aquí, así bien bonito. Y lo multiplicamos por la derivada de la función que es x al cuadrado, que es 2x más la derivada de la constante y al cuadrado, pues nos daría 0, así que no sería necesario ponerlo, que no sería correcto, y nos quedaría de esta forma. Ahora, esta es nuestra derivada parcial con respecto a x. Ahora lo que nos queda por hacer sería ordenarlo. Aquí lo que tendríamos que hacer es primero, aquí ponemos primero eso, es multiplicar 1 por lo que está dentro del paréntesis. Primero organizamos lo que está aquí en el paréntesis, que es multiplicar 3 por 2, que nos da 6. Escribimos xy y aquí me equivoqué, aquí ese no va entre paréntesis, ponemos sobre el dominador, dejamos ese mismo denominador y escribimos todo esto junto al denominador, tal 2, lo ponemos tal cual. Y solamente que el exponente lo ponemos de forma positiva. Hacemos más para acá. Y esto, como está como potencia de fracción, lo podemos escribir como raíz, pero primero tendremos que simplificar 6 y 2, que aquí la mitad de 6 pues es 3, y aquí la mitad de 2 sería 1, aquí escribimos y aquí arriba, no, aquí como ya tenemos el denominador que es 2, será nuestro índice, y quedaría elevado a la 1. Escribimos todo lo demás, que es 3x al cuadrado y más y al cuadrado. Ya pues ya no es necesario ponerlo, ya pues nos quedaría de esta manera nuestra derivada con respecto de x. Aquí me faltó el x. En este ejercicio lo primero que haremos será encontrar la derivada con respecto a x. Lo primero que debemos hacer es resolver la derivada como un producto. Vamos a separar tomando en cuenta 3x como un factor y la e como otro factor. Entonces primero resolveremos por derivada del segundo y el segundo por derivada del primero. Aquí entonces ponemos f de x igual a 3 por derivada del segundo,
y ahora lo multiplicaremos por la derivada del exponente. Aquí, como podemos ver, la y es una constante, por lo tanto la bajamos y la multiplicamos por la derivada de x, pero aquí como la derivada de x nos daría 1, pues no es necesario escribirlo, así que en esa parte queda de esta forma. Luego lo que sigue sería agregar el signo más del segundo factor, más el segundo factor, que es x, por la derivada del primero, que es la derivada, nos viene siendo 6x, y de esa manera este es nuestro resultado con respecto a x, pero procederemos a ordenarlo para continuar con lo demás. Aquí primero ponemos el número, luego nuestra x, nuestra y nuestra exponencial. Más primero el número, luego la x y luego nuestra exponencial nuevamente. Y aquí ya lo tenemos ordenado. Nuestra derivada con respecto a x ya está ordenada. Bueno, aquí ahora podemos derivar nuevamente con respecto a x. Tenemos f(x). Aquí vuelve a ser una derivada de un producto, donde por ejemplo aquí 3x es el primero, este es una constante y este es nuestro segundo, este es nuestro primero y este nuestro segundo. Aquí dejamos nuestras constantes aparte, que son 3 y y. Y eso lo multiplicamos por la derivada de las variables, donde derivamos el primer factor por el segundo. El primer factor por la derivada del segundo multiplicando por la derivada del exponente, donde dejaremos la constante y la necesitaremos multiplicar por la derivada de la variable. Por lo tanto, escribimos x. Bueno, como vemos, nuestra variable pues nos daría 1, no va a ser necesario que lo pongamos, así que borramos este y le agregamos el más. El segundo factor, que pues nuestro segundo factor es la por la derivada del primero, que es x al cuadrado, por x al cuadrado, que es 2x, y esa es la derivada de nuestro primer término. Nos falta la derivada del segundo término. Le ponemos un más, continuamos y realizamos lo mismo. Separamos la constante, tenemos nuestra constante es 6, y lo multiplicamos por la derivada de las variables, que son 2, primero por la derivada del segundo, que es x, por por la derivada del exponencial,
que es y, y como aquí no podemos derivar x porque nos daría 1, bueno, sí podemos, pero nos daría 1, pero no sería necesario ponerlo, ya le agregamos más. El segundo factor, que es la exponencial, xy por la derivada del primero, que es x, nos daría 1, pero pues como nos daría 1, no es necesario que lo agreguemos. Y cerramos el paréntesis. Por lo tanto, esta ya es nuestra segunda derivada, pero lo organizaremos nuevamente, igual que en el anterior. Escribimos fxx y lo que haremos es multiplicar ese factor 3y por esos dos términos que están adentro, ese término y ese término que están adentro, y lo mismo aquí. El primer factor que está fuera del paréntesis, aquí me faltó un paréntesis, por los dos términos que están adentro. Primero lo que haremos será poner 3, luego como tenemos las x, pues nada más es una x al cuadrado, luego y por y, pues es y cuadrada, ponemos el exponente, más, haremos nuevamente lo mismo, primero los números, 6, 3 por 2, pues nos da 6, luego ponemos la x como no tiene para multiplicar, luego la y luego nuestro exponencial. Y hasta aquí tenemos esta parte ordenada. Luego aquí ponemos el más, primero multiplicamos esto, 6, como no hay otro número, ponemos el 6, luego pues ponemos también la x, la y, la y, y pues luego nos falta nuestro exponencial, y ya ahora nos falta el segundo término, más, pasamos el 6 y nos queda nuestro exponencial. Ahora veremos si tenemos términos semejantes. Aquí, como podemos ver, tenemos términos semejantes. Aquí podemos ver que x cuadrada, y cuadrada y exponencial, pues en ningún otro se repite ese término, así que lo pasamos a escribir. Aquí lo escribí muy grande. Y yo, como por ejemplo, aquí podemos ver que en estos términos se repite tanto x, y exponencial, así que lo que podemos hacer sería sumarlo. Como son 16 cosas, sumamos 6 más 6, ponemos 12 y ponemos 12 xy exponencial, y aquí este término pues no se parece a ningún otro, así que lo ponemos aquí, lo ponemos tal cual, lo sumamos, más 6 exponencial y aquí terminamos lo que es nuestra segunda parcial con respecto a x. Como último paso procederemos a factorizar. Tenemos f(x), vamos a factorizar 3 porque aquí, como podemos ver, 2, 6, 6 pues son múltiplos de 3. Seguimos nuestro 3
y nuestra exponencial, porque se encuentran en los tres términos la exponencial. Aquí está y aquí está. Así que pasamos a agregarla. Abrimos un paréntesis. Aquí pues la x cuadrado y y cuadrado pues pueden quedar. Más el 12 dividido en 3 pues nos da 4. En la x pues no tenemos con qué dividirla, así que pues la pasamos. Más 6 entre 3 pues es 2. Y como la exponencial aquí ya la tenemos, se puede simplificar, así que ya cerramos el paréntesis y ya quedaría de esa forma. Ahora lo que haremos va a ser una derivada parcial con respecto a y, por lo tanto escribiremos fxy, pero esto lo haré en otra hoja. Aquí como vamos a derivar con respecto a y, todo lo que no tenga y es una constante. Aquí como podemos ver tenemos una constante, escribimos 3x. Aquí como podemos ver tenemos también aquí una constante en este primer término, y aquí en este segundo término nada más tenemos una sola constante. Aquí como tenemos 2, lo que queremos será multiplicarlo, ponemos un paréntesis y lo volvemos a hacer el primer factor por la derivada del segundo. Aquí pues este es nuestro primer factor y este sería nuestro segundo. El primer factor, la derivada de y, por la derivada de la exponencial. Aquí la que es una constante es la x, por lo tanto dejamos la constante y lo multiplicamos por la derivada de la variable, que es y, pero como es 1, entonces ya no se pone. Ahora vamos primero por derivada del segundo, vamos acá, más el segundo por el primero, tenemos el segundo, a ver, lo puse grande, segundo por la derivada del primero, que es y, pero como es 1 no se pone, por lo tanto así terminaría nuestra derivada de nuestra primera expresión. Y aquí sería el más, que es esto, dejamos la constante como solo un factor, dejamos 6x y lo multiplicamos por la derivada de la variable, que es la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente, pero como es 1, así que necesitaríamos dejar la constante y la multiplicamos por la derivada de la variable. Aquí lo ordenaremos multiplicando el factor que está fuera del paréntesis por los dos que están dentro del paréntesis. Aquí ponemos 3x al cuadrado por y, ponemos y, exponencial xy, y ahora por este otro tenemos más 3x al cuadrado, ay, aquí me equivoqué, puse una y, 3x al cuadrado exponente elevado a la xy, más este otro, que aquí pues solamente ordenamos primero el número, luego las x por x cuadrada, y luego pues nuestro exponencial. Aquí como nos podemos dar estas están igualitas, estas x, por lo tanto podemos factorizarlas,
Así que lo sumaremos, escribiremos la derivada parcial respecto a y, que es igual a 3 x al cuadrado con respecto a y, exponencial. Y pues solo sumamos esas tres cosas más 6 cosas. Es 3 más 6, pues nos da un 9 x al cuadrado exponencial xy. Y ya por último hacemos una segunda factorización. Y tenemos el 3, que es un factor común porque, como podemos ver, es múltiplo de 9. Además la x también se repite en ese término y la exponencial también. Así que por lo tanto, bueno, lo ponemos aquí, sacamos el factor 3, x2, sacamos xy, abrimos paréntesis y dividimos esto entre el factor. 3 entre 3 es 1, x al cubo dividido en x al cuadrado es x a la 1. La y pasa tal cual, la exponencial se simplifica con la exponencial, ponemos más 9 dividido entre 3 es 3. Queda de esta manera porque aquí x cuadrado con x cuadrado se simplifica, al igual que el exponencial. Vamos a derivar con respecto a x, todo lo que no tenga x es una constante. Escribimos f de x y aquí podemos ver que nuestra constante tenemos el 3. Y aquí, como tenemos variable y también aquí tenemos variable, así que solamente dejaremos la constante sola y multiplicaremos por las variables. Como es una multiplicación, multiplicaremos el primer factor por el segundo factor, que es x al cuadrado, por el segundo factor exponencial y, por la derivada del exponente, que sería y. Y aquí le haremos pues más el segundo sin derivar, por la derivada del primero, que es x al cubo, que es bajar el exponente y restarle 1, x3. Ya esta es nuestra derivada, pero procederemos nuevamente a organizar un poco. Escribimos f y x y multiplicamos el 3 por estos dos términos que existen. Aquí ponemos el 3 por x al cuadrado por x al cubo por y por exponencial más 3 por 3, 9, por primero ponemos la x al cuadrado y por último ponemos el exponencial. Y como podemos factorizar la x y la e porque se encuentran en los dos términos, así que procedemos a escribir 3x exponencial de xy, y aquí entre paréntesis 3 dividido en 3 es 1, así que no se coloca. X al cubo por x al cuadrado es 1, ya que se le resta. Y pues nuestra y, como no hay con qué dividirla, pues la ponemos nada más.
y pues nuestra exponencial solamente se simplificaría. Y en nuestro segundo término, 9 dividido en 3 es 3. Y pues nuestra x al cuadrado se simplifica y nuestra exponencial también se simplifica, así que pues queda de esta manera. Ya nada más nos quedaría la derivada de f, y por y, en total igual. Y vamos a derivar con respecto a doble y. Aquí me equivoqué, la 3. Aquí como todo lo que no es y es una constante, así que pondremos todo esto. Por e. Y pues aquí como solamente tenemos un factor con la variable y, lo dejamos y lo multiplicamos por la derivada de la variable, que es la misma que el exponencial, por la derivada del exponente, que la derivada del exponente es dejar nada más la constante y multiplicar por la derivada de y, que si la multiplicamos nos daría 1, pero el 1 no se pone, así que queda de esta manera. Ahora pasemos a ordenar f doble y, dejamos 3x, ya que x al cubo por x a la 1 es x a la cuarta, y nos queda nuestra exponencial. Y ya eso sería todo de este ejercicio, ya que quedaría de esta manera, esta y esta, y ya tenemos estas dos. En la siguiente función vamos a obtener la derivada direccional de la función dada en el punto 2, -1 en la dirección señalada. Aquí vamos a usar la función nabla f de x, f de xy, que es igual a, abrimos paréntesis, y por x más y menos xy sobre x más y al cuadrado de i en i, más x, abrimos paréntesis, por x más y menos xy sobre x más y al cuadrado de j. Por lo tanto, la función nabla f es igual a f del punto 2, -1 es igual a i más 4j, y ponemos otra vez nuestra función, que es igual a 6i más 8j. Ahora escribimos la magnitud del vector b, que es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, donde nos da un igual de 6 al cuadrado es 36, más 64, esto es igual a 100, y el resultado se le saca la raíz cuadrada de 100, por lo tanto nuestro resultado es 10. Y aquí, como podemos ver, la magnitud de nuestro vector es igual a 10, y aquí ponemos nuestro vector, que es igual a 6 y
más 8j. Ahora calculamos la siguiente función, que es la siguiente, que es igual a el vector sobre el vector, la magnitud del vector, que es igual a 6i más 8j sobre 10, que esto es igual a 3 sobre 15 sobre 5, es igual a 3 sobre 5i más 4 sobre 5 en j. Entonces nuestra derivada direccional sería igual a, abrimos paréntesis, i más 4j por 3 sobre 5 de i más 4 sobre 5 de j, que eso nos da un igual de 19 sobre 5 y da un resultado de 3.8. Esto quiere decir que, por ejemplo, el producto de nuestro punto en el vector gradiente i más 4j por 3 sobre 5i más 4 sobre 2j, que es igual a 19 entre 5 igual a 3.8. Nuestra pendiente de la recta en el punto 2, menos 1 con la dirección al vector 6i más 8j es de 3.8.